Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a nuestro meetup del mes de octubre. Yo soy Karen Castaño, Head of Digital de Fluid Attacks, y aquí están mis datos por si quieren comunicarse conmigo después del meetup. Antes de comenzar, tenemos dos recomendaciones para ustedes. La primera, por favor, que realicen sus preguntas a través del chat o sección de preguntas. Estas serán respondidas al final de este meetup y para que nos ayuden a mejorar para futuras ocasiones, al final van a encontrar un QR code que cuando lo escanean encontrarán una breve encuesta que pueden diligenciar y con eso nos pueden ayudar para que nosotros mejoremos. Las personas que diligencien esta encuesta participarán por un Amazon Gift Card de $50 y adicionalmente cuando diligencien la encuesta les va a llegar esta presentación en la respuesta. Hoy nos acompaña Simón Correa, Head of Research de Fluid Attacks. Aquí pueden encontrar sus datos para que si se quieren comunicar con él después de este meetup lo puedan hacer. Y nuestro meetup del día de hoy es lo mejor de la Dragon Jar Conference 2025. No siendo más, le doy la palabra a Simón. Simón, adelante. Bueno, me presento, Simón Correa, gracias Karen por la introducción. Hoy vamos a hablar de qué se trató la Dragon Jar con edición número 12. Entonces, primero, para ver un poco de qué vamos a hablar en esta ocasión, vamos a tener 5 secciones. Está la sección de introducción, que es un poquito de qué es la Dragon Jar Con. Está la parte de la edición 12, es decir, todo lo referente a lo que ocurrió en esta edición de la Dragon Jar Con. Están las actividades especiales que hubo, no solo fueron charlas, también hubo otro tipo de actividades. ¿Cuáles fueron mis charlas favoritas y un poco de qué trataron estas charlas? Y tips para futuros asistentes al evento. Bueno, sin más, empecemos. La Dragon YarCon es una de las conferencias de seguridad más importantes de Colombia y es un referente en América Latina. Ya se ha constituido por 12 años consecutivos. Incluso en la pandemia también continuaron, siempre han estado presentes desde el 2013. Su contenido es 100% técnico y en español, no hay charlas comerciales y reúnen expertos de toda Latinoamérica e incluso externos de Latinoamérica. Para hablar un poco de cifras, esto es como cifras históricas de la Dragon Jar. Han tenido más de 60.000 asistentes, 12 ediciones en total, más de 160 ponentes y más de 187 charlas en los 12 años que llevan, desde 2013 hasta 2025. Ahora, la edición 12. Esta fue una edición como especial y vamos a empezar como por este sentido. Primero que todo, el perfil de los asistentes de la conferencia eran profesionales de ciberseguridad, ya sea en pentesting, en ethical hacking, en red team, en forense o en otras áreas. También estudiantes universitarios, también empresas, empresarios o como empresas que buscaban talentos, como que ofrecían soluciones, como que buscaban soluciones. También investigadores de ciberseguridad, desarrolladores interesados en ciberseguridad y entusiastas de la ciberseguridad. ¿Dónde ocurrió? Esto es algo que cambió en esta edición. Ocurrió en la ciudad de la Eterna Primavera, en Medellín, específicamente en el Centro de Eventos del Tesoro. Ocurrió justamente el 10 y 11 de septiembre. Eso fue miércoles y jueves, pero también hubo un día extra que fue un día de talleres, que fue el 12 de septiembre. Era estos días desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pero se tiene que tener en cuenta que también había como coffee breaks y había ciertas actividades, entonces no era solamente como todo el tiempo la conferencia, sino que también habían actividades como para cambiar de ambiente, para eh, relajar pues, a las personas o motivarlas y ese tipo de cosas. Un poco para hablar del kit del evento, el kit incluía lo siguiente. Primero que todo, estaba pues como una bolsa, pues como con la edición del evento, que en este año tenía como la frase de Hacking is the new sexy. También estaba la camiseta del evento, súper bonita, que es acá la que tenemos en el centro, y la libreta del evento.
La libreta, pues, esta es la parte de atrás, esta es la parte de adelante, pero pues daban una sola libreta, daban también lapicero y descuentos en los sponsors, algunos de los sponsors del evento, por ejemplo, descuentos en comida y en tiendas. Hablemos de las entradas, de los badges. Básicamente había como la entrada principal era esta, que es la de la izquierda, que tenemos una entrada que es como de cartón, con la información de quién era el que estaba asistiendo. Había entrada general, pues para todo el público. Había VIP, que era para personas como invitadas especiales. Era para ponentes también. Y si no estoy mal, para staff organizador del evento. También hubo batch electrónico y hackeable, que fue fue súper bonito, desarrollado por, bueno, ya vamos a hablar un poco de eso, pero involucraba, pues tenía más tecnología y fue exclusivo para las personas que compraron como talleres, es decir, asistieron al tercer día de evento, todos aquellos que o ganaron algo, alguna competencia en la Dragon Con o tuvieron y pagaron el acceso a los talleres, recibieron este bache electrónico. Ni siquiera los speakers lo recibían, simplemente como que era algo exclusivo para las personas que asistían a los talleres. Y ahora sí, un batch exclusivo de speakers, que era ya un regalo como personalizado por parte del equipo de la Dragon Jar, y era hecho como a medida para cada uno de los speakers. Este era en particular el mío, que tuve la oportunidad de ser speaker en esta edición de la conferencia. Un poquito ahora sí para hablar del batch electrónico. Este fue desarrollado por Electronic Cats, fue exclusivo por el evento. Es un batch que básicamente era un NFC programable, tenía pantalla OLED, tenía LEDs y era como tal, era un reto integrado. Y si no estoy mal, aquella persona que hubiera resuelto el reto primero antes de que acabara esa misma semana de evento, también como que recibía un premio adicional, un premio adicional. Este es como el GitHub de todo lo relacionado al batch, que es justamente Electronic Cats. Y bueno, pues fue algo exclusivo del evento, pero como toda la información relacionada con el mismo está pública en su GitHub. El costo de las entradas era el siguiente. La entrada normalmente valía 550.000 pesos colombianos. Em, Esto incluía los 2 días de conferencia, el kit del evento que mencioné anteriormente, un certificado de asistencia digital que pues incluso mucha gente estuvo poniéndolo en LinkedIn, que el certificado te llegaba justamente después de terminar el evento y se podía como incluir como si fuera un diploma tal cual electrónico. También incluía el acceso a villas y obviamente la parte de networking. Pero también hubo un momento en que hubo descuento como por tiempo limitado y se descontaron 100.000 pesos, entonces la entrada finalmente terminó costando 450.000 pesos con los mismos accesos que incluía la entrada previamente. Acá pues un reconocimiento a los organizadores. Este fue el equipo organizador. La Dragon Con lo organiza la empresa o miembros de la empresa que se llama Dragon Jar. Entonces ellos mismos, ellos no son organizadores de eventos, ellos son una empresa de ciberseguridad, pero también como que le metieron mucho amor a esto y llevan 12 años organizando el evento y han tenido muy buenos resultados. Básicamente todo lo que referenciaba como al core de la conferencia, a las charlas y todo este tipo de cosas viene de parte de ellos, pero también habían voluntarios como para hacer los distintos retos de la competencia, porque hubo retos para hacer el CTF, organizar como cosas adicionales de la Dragon Con, habían voluntarios. Ahora, como analizando un poco cómo fueron las charlas y los ponentes, fueron ponentes internacionales de 10 países distintos, tanto de Latinoamérica como del exterior. Principalmente acá vemos que son de Argentina, de Colombia y de México. Y también hubo referentes de fuera de Latinoamérica como España o como Estados Unidos y bueno, Brasil también. eh, y otros países ya de Latinoamérica como Costa Rica, Bolivia, Uruguay y Perú.
Las charlas duraban básicamente 50 minutos por lo general, aunque hubo ciertas charlas o ciertas como actividades, por decirlo así, o em, como adicionales extra que duraban más poco tiempo, pero duraban por lo general 50 minutos y habían como 10 minutos de preguntas, o lo que durara la charla y minutos de preguntas. Los temas eran muy variados, pero estos eran como los temas principales. Lo más como hablado en conferencias fue el tema de la IA, distintas conferencias referentes a IA y como cómo usarla o todas las implicaciones que tiene. También la privacidad, un poco de la privacidad tanto a nivel de gobiernos, a nivel personal, cosas que están ocurriendo actualmente respecto a este tema y obviamente muy referenciado también el tema de seguridad ofensiva, como hacking de distintos estilos, incluso hacking espacial o más bien a satélites, pero de muchos estilos, hacking ofensivo. Pero también, pues en general, otros temas fueron como historias de hacking o forense o CTFs o tratamiento de vulnerabilidades. Fueron 17 charlas en total, fueron 2 días de conferencia, más un día adicional de talleres. Ahora, actividades especiales, como ya lo había venido mencionando, están los talleres, que fueron 3 talleres. Estos eran como costo adicional y ocurrieron el 12 de septiembre, es decir, un día después de la conferencia, de que terminar la conferencia, y eran tres. Era el taller de reversing y auditoría de aplicaciones de Android, Pawnsat, que justamente ahora vamos a ver qué es este de Pawnsat, y hacking como de aplicaciones web 101, o sea, como lo básico de aplicaciones web. Hubo CTF, esto ocurrió los mismos 2 días del evento. Las categorías fueron las categorías como Corde, un CTF Jeopardy, es decir, categorías como Web, Crypto, Pound, Reversing, Forense, pero también incluyó Full Pound, que es hacking como a servidores y escalar privilegios en los servidores, y hacking de IA. El ganador finalmente fue Cristian Vargas, y pues lo menciono también y estamos muy orgullosos de él porque es un compañero nuestro, un compañero mío de Fluid Attacks. Eh, y bueno, primer puesto, súper bien. Hubo desafío de IA, que es básicamente un desafío que creo que ya lleva 2 años haciéndose, o no sé si más tiempo, y es básicamente un reto en el que se tiene que desarrollar como una herramienta revolucionaria en el menor tiempo posible. Solamente se permiten cosas que se hagan durante la conferencia, a partir de cuando como se permita, y la idea es usar la IA para demostrar pues como que, o sea, hacer algo lo más puede ser enfocado a seguridad, pero tiene que ser desarrollado con ayuda de la IA o usando la IA. Y en este caso el ganador fue Cristian Tangarife, que hizo un analizador de logs para como la priorización, dependiendo de las alertas que daban los servidores y ese tipo de cosas. Entonces, para saber cómo eh, clasificar las alertas, o las alertas no, como los logs que se iban recibiendo en el servidor. Y finalmente, otra actividad especial fueron como los vendors o las villas, que había un espacio que era justo afuera de las conferencias y era para que todos aquellos como vendors o patrocinadores o otras actividades ocurrieran. Entonces era un espacio como de networking, había compañías patrocinadoras, hubo venta de artículos de hacking, de hardware hacking, por ejemplo, y hubo una villa de lockpicking, es decir, la gente, pues los asistentes salían de las conferencias, iban a la villa y lo que hacían era como aprender a abrir candados o cerraduras o como puertas, todo ese tipo de cosas. Eso era la villa de lockpicking. Y era, pues todo eso era como incluido en la misma entrada, como que son actividades que no había que pagar, la única adicional que había que pagar en los talleres. Finalmente, también hubo como algo especial este año, que fueron los Dragon Jar Awards, que fueron unos premios que organizaron para reconocer a las personas que más han aportado como para que el evento pueda suceder todos estos años. Fueron reconocimientos tanto a personas como organizaciones. Y
pues se usan como en varias categorías. Por ejemplo, la primera persona en registrarse al evento este año, la primera, pues el participante más viajero, es decir, a quien, algunos de los que tenían un viaje, pues el que tuvo el viaje más largo eh, solamente para venir al evento. Un reconocimiento especial como de apoyo económico, es decir, aquella persona que había apoyado mucho como a los organizadores para que el evento se pudiera dar y los había apoyado económicamente, si bien no era parte de la Dragon Jar. También la empresa que más había apoyado, el speaker que más había participado en las ediciones de la Dragon Jar y por supuesto un premio al fundador que pues puede que lo conozcan, es Jaime Restrepo, seguramente lo conocen. Algunas de mis charlas favoritas fueron las siguientes. PoundSat, que es justo lo que les hablaba un poco antes, que es básicamente como hacking a satélites, ¿cierto? Es una charla que fue dada por Romel Marín y Kevin León. em, Ellos son respectivamente de Costa Rica, Romel, y Kevin es de México, y son dos hackers muy buenos que hace un tiempo empezaron como a investigar, estaban interesados en el tema de hacking a satélites y se dieron cuenta de que no había como mucho al respecto que fuera público, es decir, no había mucha información. Esto era algo que se manejaba mucho más que todo en los gobiernos y se tenía como muy privado, por decirlo así. No había mucha información pública, entonces ellos lo que hicieron fue un proyecto que se llama justamente el PoundSat, em, para como enfrentar esto. Ellos contaron que durante 5 años, si no estoy mal o más, estuvieron investigando, estudiando sobre satélites, leyendo sobre todo lo relacionado a radiofrecuencias y este tipo de cosas, y con esto fundaron el proyecto. En la conferencia como tal hablaron de los fundamentos de satélites y radiofrecuencias y hicieron como algunos ejemplos de hacking básico a satélites, incluso ejemplos en vivo, y mostraron como escenarios como controlados que ya habían como probado anteriormente, pero enseñando un poco de cómo funcionaba este tipo, esta área de hacking. Y finalmente como que em, mostraron de qué se trataba el PoundSat, que el PoundSat es este proyecto que ellos empezaron, que es, esta es la página web de ellos, del proyecto. Es básicamente una plataforma que busca como promover el conocimiento del hacking a satélites. Entonces busca como, es una plataforma de aprendizaje para aprender justamente hacking a satélites de forma controlada. Ellos este proyecto lo liberaron, es open source, em, tanto como los recursos para aprender, como lo que están haciendo para poder jugar, porque esto es como una especie de juego controlado para hacking. Entonces es una plataforma que se dedica justo a esto y también estaban haciendo em, como un dispositivo de hardware para poder hacer el hacking a satélite como conectado con la plataforma. Entonces es algo que estaban lanzando y creo que ya en este momento debería estar como público o está justo a punto de publicarse la venta de los dispositivos que estaban haciendo. Y pues fue una charla súper interesante. O sea, realmente tanto a nivel como técnico lo que explicaron, como la forma en que dieron la charla, fue súper entretenido y súper interesante. Acá les dejo como el link. Esto es un link que no estoy seguro si ya está público, pero va a salir, si no estoy mal, más, a más tardar el viernes de esta semana. Es de la Dragon Con de los organizadores y es como todo lo relacionado a la charla como tal de PoundSat. Esta es otra charla que me encantó. Se llama Memorias de un perito informático por Lorenzo Martínez, que es un investigador pues, forense de una empresa pues, que él fundó, que es fundador de Securizame. Él básicamente lo que hizo fue contar un caso real, bueno, varios casos reales de ransomware que no quiero como dañarles la historia porque es una historia súper interesante,
pero básicamente es una historia en la que cuenta dos casos aislados, aparentemente de ransomware que él recibió un día cualquiera o un par de días, y trata como todo el proceso forense de cómo lo trató, cómo tuvo que negociar con criminales, qué fue lo que ocurrió con su cliente. Y la verdad es que pues Lorenzo es una persona muy experimentada. em, pues cuenta la historia súper bien, es súper entretenido, es como un muy buen narrador y cuenta también la parte técnica que incluso personas no técnicas con las que vi la conferencia me decían, está súper interesante, muchas charlas de pronto no las había entendido muy bien. Lo que estaba diciendo era, pues vuelvo a repetir esta parte como la parte, un poquito de lo que estaba diciendo de Lorenzo. Em, lo que decía era que esta charla se trataba como de los casos, un par de casos reales de ransomware, aparentemente no relacionados, que él tuvo que atender, entonces como que narraba toda la historia de cómo había hecho todo el peritaje y todo el proceso, y lo hacía súper bien, que incluso personas tanto técnicas como no técnicas pudieron entender la charla. Entonces, a pesar de que hablaba cosas técnicas de forense, explicaba todo excelentemente bien y justamente me pareció una charla muy buena por eso, porque es tanto su conocimiento del tema que cualquiera le puede entender. Entonces, les recomiendo que la vean. También acá les dejo el enlace de, de la charla, si no, pues lo pueden simplemente buscar. Duplicate Ransomware Lessons from a Computer Expert de Lorenzo Martínez. Em, y bueno, eso me pareció súper bien. Esta otra charla de Andrés Orozco es justamente un hacker ético de Dragon Jar. Él contó, su charla se llamaba De los cafetales al hacking, el viaje de un recolector de café colombiano a hacker. Y lo que hacía era como narrar su historia. Digamos que esto es la razón de por qué incluí la clasificación de War Story, y es que él contaba tanto su historia personal de cómo había pasado de ser un recolector de café y distintas otras profesiones que tuvo a pasar a ser un hacker ético súper exitoso. Y lo que él decía era como que, pues, él es una persona muy, como lo digo, pues lo digo en términos locales, muy echada para adelante, o sea, como que él simplemente tenía como siempre la disposición de hacer las cosas y hacerlas y seguir avanzando. Y enseñaba como que el hacking no era solamente lo que nosotros veíamos como la parte técnica, sino que también tenía otras implicaciones. Entonces que el hacking es más como la mentalidad de ser hacker y explicó y narró diferentes historias, tanto personales como técnicas de clientes, obviamente sin dar información confidencial, pero trató mucho de esta mentalidad hacker y el tema de que la mentalidad hacker se puede como ver de alguna forma en lo que llamamos en Latinoamérica como malicia indígena, o de pronto un poco en Colombia como malicia indígena, que es esta mentalidad de como ver el sistema de una forma diferente, como siempre buscar una forma de hacer las cosas distinto que te beneficie, por decirlo así. Entonces, daba el ejemplo, como por contar un poquito de algunas de las historias, de que cuando él recolectaba café, pues había una técnica que él conoció, pues una técnica, entre comillas, para que tuviera mejor rendimiento, y era que él tenía que recoger café y pues tenerlo en un costal y pesarlo. Y él le pagaban por el peso que tenía como su recolección de café. Entonces lo que hacían era que podían como empapar de agua, echarle agua al bulto y así iba a estar más pesado, pero si le echaban una cierta cantidad, como que no se notaba. Entonces era una forma como de hackear el sistema y de recibir una compensación mayor monetaria. Entonces, como que a través de diferentes historias de este estilo, él mostraba que siempre había una forma para avanzar, así se pensara que no. Incluso contaba historias técnicas en las que estaba súper restringido, que no le dejaban hacer como, o sea, le dejaban un alcance muy limitado a su cliente,
y él buscaba siempre la forma de irse por un lado y hackearlos, como que enseñaba esa mentalidad a través de historias y también como su historia de superación personal, de cómo realmente consiguió ser lo que es hoy o llegar a donde ha llegado en este punto. Fue muy inspirador, estuvo muy bien y se la recomiendo también. Cypher 404, esta es una historia, bueno, una charla que fue un poco inesperada, creo que no estaba inicialmente, si no estoy mal, en la programación, fue por César Gaitán, que es, de pronto algunos lo pueden conocer como Hackwise, que tenía un canal hace un tiempo de hacking eh, en YouTube en español. Y bueno, lo que hace es que él enseñaba que había construido pues como la primera serie de hackers creada 100% con IA. Entonces mostraba como el proceso creativo de cómo lo había hecho, qué lo había inspirado a hacerlo y de hecho nos presentó el proyecto así como de forma exclusiva antes de ser lanzado oficialmente, nos mostró sí, creo que tres capítulos de la serie, el capítulo cero, el uno y el 2. El cero era como el capítulo que daba una introducción a de qué se trata Cypher 404, que es una serie de la historia de un hacker que se llama Cypher, justamente es el nombre de hacker. Y el capítulo cero es cómo había nacido el proyecto, y ya el capítulo uno y el capítulo 2 ya era como historias de Cypher y de lo que trataba la serie tal cual. Entonces presentó. Mostró un poco de las herramientas que había usado para construir todo. Él había hecho absolutamente todo con inteligencia artificial. Lo único que no había hecho con inteligencia artificial era la parte de edición. Em, y bueno, lo lanzó justamente en el evento y estuvo súper bacano. También se las recomiendo acá. Dejo. Esta no tiene como un video exclusivo para la charla, sino que está en la grabación pues en general de las conferencias, que es en el día 2 pero acá está justo el minuto. Ya saben que si llenan la encuesta y todo esto les va a llegar una copia de la presentación o si le buscan de esta manera y le toman foto o ponen el link, pues la pueden encontrar. Finalmente, esta última charla, que fue justo la última del evento, se llamó La cara oculta del reconocimiento facial por Kembro. Fue una charla que trató de la vigilancia masiva. Entonces, como todo este tema de privacidad, como relacionado con los gobiernos, con el caso de Cambridge Analytica, todo el avance en el tema de reconocimiento facial en los aeropuertos, todo el reconocimiento facial que está ocurriendo en China y que ya eso se vuelve algo como invasivo, como que entre más avanza este tema y más lo usan para lo que lo estaban usando, lo que lo están usando, que es como rastrear personas y todo este tipo de cosas, más se pierde la privacidad. Entonces, era una reflexión a esto y también hizo como un do it yourself, como su propio reconocimiento facial. Contaba de que un día con un amigo en una conferencia, en la Ecopari de hecho, estuvo hablando y dijo, bueno, qué tan difícil es hacer como un sistema de reconocimiento facial. Entonces, implementó un sistema de reconocimiento y lo mostró en la charla, mostró cómo lo había implementado, incluso el código fuente, y es súper interesante porque incluso, pues les recomiendo que vayan y vean el video, que vayan y vean la charla, si no asisten a la conferencia, porque hay como una intervención del público muy inesperada que le da como un giro totalmente a la charla y esta es la última charla del evento. Entonces, como que él se está abierto a que cualquiera puede como que llegar y construir esto y justamente alguien del público llega y dice, hey, ¿por qué no haces las cosas de esta otra manera? ¿Por qué lo estás haciendo así? Entonces empieza como una especie de debate súper interesante y le da como ese picante a la conferencia que de pronto, pues a la charla que de pronto no tuvo otras charlas. Entonces, sin hacerles más spoilers, les recomiendo que vayan y se la vean. Estuvo también súper bueno. Acá queda como el
Nombre del video en YouTube de la grabación, Dragon Jar el segundo día, Dragon Jar Security Conference 2025 segundo día o día 2 y acá está el link de, de esta parte en específico con pues, los segundos exactos en que debería, o el minuto exacto en el que debería aparecer. Ahora, un poco como de tips para futuros asistentes a la Dragon Jar Con, es tips antes del evento, pues primero hospedarse cerca del evento, de ser posible. Si no eres de Medellín, porque el próximo año, esta es una conferencia que todos los años se hacía en Bogotá, en Colombia, en la capital, pero este año decidieron cambiar la localización de la conferencia y le hicieron en Medellín. Y spoiler, el próximo año también va a ser en Medellín, entonces, pues igual, les dejo esto. Probablemente vaya a ser en el mismo sitio, me habían comentado, es algo probable. eh, es decir, en el Tesoro, en el centro de eventos. Y una recomendación es hospedarse cerca del evento, si tienen la posibilidad, obviamente. Justamente algunos de los speakers internacionales que venían, o creo que la mayoría, estaban hospedados en el mismo hotel, o sea, en el centro comercial donde ocurre la conferencia hay un hotel y en ese hotel pues se hospedaban, entonces era súper fácil porque cualquier cosa que necesitaran o en un break estaban muy cansados, lo que sea, podían ir al hotel que estaba pues a caminar dentro del mismo centro comercial y volvían y ya. Entonces es súper sencillo. Em, También esto es como algo que ocurre en muchas conferencias y hay que tomar la decisión de si asistir a las charlas y poner atención a las charlas o hacer parte de de las competencias. Porque hacer ambas por lo general no funciona, como que te pierdes de la una a la otra. Entonces es mejor vivir la experiencia completa, pero eligiendo cuál de las dos prefieres. Si tu prioridad es ver charlas y ver ciertos ponentes o ciertos temas que te interesan, o tu prioridad es competir y mirar qué tal te va y estar abierto a todos los retos que vayan surgiendo durante el evento. Y bueno, eso está súper bien. Pero les recomiendo que decidan desde antes qué es lo que quieren hacer. También llevar un QR de contacto como que ya listo, un QR como de su LinkedIn, como ya preparado, WhatsApp o lo que quieran, como agregar a la gente que conozcan, porque algo que renombra mucho en el evento es el tema del networking, o sea, como que incluso se dice mucho que si tú fuiste a la Dragon y no conociste a nadie, o como que no procuraste conocer a nadie o hablar con nadie, como que perdiste el tiempo, porque la idea también es hacer contactos. Muchas de las personas que van, pues prácticamente todos están interesados en seguridad, lo mismo que probablemente tú estés interesado o interesada, y simplemente es cuestión de atreverse a hablar con las personas y ya, no tiene como ningún misterio. Si quieren participar en retos o simplemente quieren tomar apuntes en su laptop o otras cosas, llevarla con batería cargada. Me pasó, no la llevé cargada, entonces no me sirvió absolutamente nada. Es algo súper básico, pero pues hay que decirlo. Batería externa si tienen, si es posible, para el celular o lo que sea. Incluso acá no lo puse, pero llevar una extensión si van a estar compitiendo para poder, pues como siempre es útil una extensión si quieren competir en el CTF o en el reto de día o quieren estar por ahí con el computador completamente concentrados en ello. Recomendado. Desayunar antes de ir, sí o sí, pues también me pasó, no desayunar antes de ir y es un evento de ciberseguridad, los eventos por lo general. Obviamente tiene coffee breaks y tiene como espacios para parar y descansar, pero eh, es complicado si tú vas sin desayunar, porque luego, o sea, como que tienes que salir al centro comercial, pero puede que no hayan abierto todavía los negocios, entonces puede que tengan que desayunar más tarde o te pierdas conferencias o actividades. Entonces, y pasar tantas horas sin comer no es buena idea, lo digo por experiencia. Entonces, desayunen antes de ir. Y llevar snacks para el día, para el camino, siempre sirve. Estar como activo, al fin y al cabo van a estar muchas horas allá. Siempre está, nunca está de sobra llevar comida para recargar energía, como algo rápido y es súper útil. Ahora, durante el evento, pues simplemente como lo más importante, de lo más importante es como aprovechar el networking. Ahí van a haber muchos expertos, van a haber empresarios o empresas,
otros hackers, investigadores, un montón de personas súper interesantes con las cuales pueden como establecer contacto. Entonces simplemente atrévanse, como que lleguen y si ven a alguien con quien quieren hablar o a alguien que quieran conocer o simplemente quieren hablar con la persona al lado, háganlo. Pues como que no le tengan miedo. Allá todos van a ser igual de tímidos que ustedes porque la mayoría son hackers, entonces es súper normal. Simplemente háganlo en los coffee breaks, en el almuerzo, en las villas, en las actividades, háganlo. Atrévanse a competir, no le tengan miedo a la competencia. Si quieren competir, háganlo. Como que no digan, no, es que de pronto va a haber otra gente mucho mejor que yo que va a competir o lo que sea. No, jueguen, porque realmente como que pasa mucho en la comunidad que cada uno se limita mucho a sí mismo y nadie se da cuenta de su verdadero potencial hasta que lo prueba. Entonces, simplemente háganlo. Si lo quieren hacer y quieren disfrutar de los retos, compitan. No hay lío. Otro, relájense y disfruten de la experiencia, pásenlo bien. Es un evento que si van es porque les interesa la ciberseguridad y están como rodeados de ciberseguridad y gente súper tesa, entonces disfrútenlo. Hablen con los ponentes, si ven a alguien que quieran conocer o que dicen, uff, yo te he visto en redes pero no te conozco, o uy, yo tuviste esta charla, o uy, tú eres tal empresario, tal persona, hablen con ellos, simplemente si no están ocupados o lo que sea, les preguntan, hey, ¿puedo hablar contigo? O lo que sea, y hablen, no tengan pena, como que todas las personas que van están dispuestos a eso, porque al fin y al cabo es como también una razón súper importante para asistir al evento, entonces no tengan pena de ello. Nunca saben las conexiones que pueden llegar a tener después solamente por quitar el miedo y atreverse. Y finalmente, como que también pueden visitar los stands, son súper interesantes para las villas, para ver qué herramientas están vendiendo, para hablar con otras personas, para ver las empresas, para lo que sea. Visiten los stands. Y bueno, eso era todo. Eh, no sé si hay preguntas. Hola, Simo. Muchas gracias. Si quieres, sigue al siguiente slide Ujú. para que puedan escanear el QR code. Recuerden que la presentación les llega después de diligenciar la encuesta y las personas que diligencian la encuesta participan por la rifa de un Amazon gift card de $50. Por ahora solo tenemos dos preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es el valor principal que te aporta la Dragon Jar Conference? Ok. Mm, pues yo creo que ahí como que está el tema del networking. O sea, ustedes dirán, bueno, yo voy a pagar para ir a conocer personas. Sí. O sea, como que el tema del networking y hacer contactos y conocer personas y obviamente las charlas, eso es súper obvio, pero pues es algo que los va a enriquecer mucho, puede darles trabajo, puede enriquecer su carrera profesional, entonces simplemente es algo que me parece que como que crear comunidad es de lo más importante que pueden sacar de aquí. Crear comunidad, hacer parte de la comunidad y expandir su red y obviamente aprender. Muchas gracias, Simo. Y última pregunta, ¿qué opinas de la grabación de las conferencias? Ok, esto fue como medio polémico, no entiendo por qué, porque algunas personas se quejaban de que, bueno, yo estoy pagando para ver la conferencia, pero tú la estás grabando gratis en YouTube. Y me acuerdo que Jaime defendía como, pues sí, o sea, es que acá, si tú estás en línea y estás viendo la conferencia, la puedes ver la grabación, en este momento la pueden buscar, pero no puedes hacer preguntas, no puedes hacer networking, no puedes ir a hablar con los ponentes, no puedes ir a conocer personas, no puedes ir a como competir y recibir los premios de la competencia o como participar en las villas. Entonces, como que yo no lo vi algo tan grave que grabaran, de hecho me parece súper bien que graben, pues como que el tema es más como que el dinero no es lo principal,
Entonces yo creo que respecto a grabar las conferencias, estoy completamente de acuerdo. Incluso otras conferencias grandes como DEFCON también lo hace, las transmiten en YouTube. Entonces, pues yo como que no le veo tanto misterio a eso. Bueno, ya no tenemos más preguntas. Eso fue todo por el día de hoy. Muchísimas gracias a los que nos acompañaron y los invitamos a estar atentos a todas nuestras redes y a nuestros grupos en Meetup para que conozcan la información de nuestro próximo Meetup. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Simo. Listo, nos vemos. Que estén muy bien. Bye. Bye.